Me gustaría contarles una cosa. Nada más llegar a los centros, recibí 2 órdenes de corte de suministro y creo recordar que eran del Castillo de San José y los Jameos del Agua. Me perdonan si cometo ahí alguna imprecisión porque no las tengo delante. Pero recibí 2 órdenes de cierre en una semana que me señalaban para el lunes siguiente el corte obligatorio por parte de UNELCO del suministro eléctrico de 2 centros. Pero además se me avisó en ese momento por parte del anterior gerente de la empresa de que llegarían más órdenes, puesto que existían inspecciones desde principios de año en todos los establecimientos de los centros turísticos que señalaban defectos graves incompatibles con la apertura de los mismos. Tuvimos que reaccionar con urgencia, acometiendo un proceso de reforma costoso y complicado, recurriendo a empresas externas, pues no se daba abasto con el personal de mantenimiento, aparte de que la obtención de nuevos boletines exigía la intervención de instaladores autorizados. Reconozco ante ustedes que pude haber actuado de otra manera. Pude haber dado una rueda de prensa para quejarme de la herencia recibida. No lo hice. Me centré en solucionar el problema y garantizar que los centros siguieran funcionando. Pero también me encontré una cocina que resumaba agua sobre el bar, en Jameos, teniendo que llegar al esperpento de mandar a comprar esterillas antideslizantes para por lo menos lograr que el personal no repalara, no se cayera durante su jornada de trabajo. Pude haber cerrado la cocina de Jameos, es cierto, pero me centré en lograr que siguiera funcionando. Luego volveremos a estos aspectos. De momento, si me lo permiten, seguiremos, y ya vamos terminando, hablando de cifras. Como resumen final con los datos que les he dado, podríamos señalar que la deuda generada en la época que me correspondió dirigir los centros queda en 7,5 millones, con las precisiones que les hacía antes de que hay 2 cantidades que son aproximadas por los datos que manejo. La deuda de los centros a 31 de octubre, corrigiendo la información suministrada por Astrid Pérez, es de 13.857.000 euros. De esta deuda, en torno a los 6.200.000 euros corresponden a la etapa de Pedro Sanginés, algo que doña Astrid Pérez no dice. Por tanto, vuelvo a insistir en que la cifra que reconozco como generada durante mi mandato es de 7,5 millones de euros. Les recuerdo la justificación que hemos dado. La caída de ingresos se sitúa no en el 1.200.000 euros que decía doña Astrid Pérez, sino 4.800.000 euros. Las inversiones realizadas para garantizar, como les explicaba, que los centros pudieran seguir funcionando, ascienden a 2.900.000 euros. La suma de esas 2 partidas son 7.744.000 euros, por lo que ha de entenderse que el incremento de la deuda encuentra su justificación en la pérdida de ingresos debido a la crisis y en la necesidad de acometer con urgencia obras e inversiones extraordinarias. Pero miren, no puedo comparecer ante ustedes sin reconocer que, bueno, que puedo haber cometido errores durante el tiempo en que he sido consejero delegado de los centros. No me duele en pendas reconocer que, por ejemplo, en el caso de los aljibes, constituyó un error por mi parte que se prolongara en el tiempo el alquiler de esas instalaciones una vez fui consciente de las dificultades para restaurarlo y proceder a su apertura. Tengo que reconocer, y no lo voy a obviar, que no fue la mejor decisión. Pero en cualquier caso, personalmente sigo convencido de que este espacio, una casa de campo restaurada por César Manrique y catalogada como BIC, debería formar parte del patrimonio de Lanzarote, al menos en lo que atañe a su gestión como infraestructura turística y cultural. Pero sobre todo reconozco ante ustedes errores de comunicación. Cuando asumí la dirección de los centros y traté de dejar a la empresa pública al margen de la lucha política, no fui capaz de trasladar a la ciudadanía el sentido de esas palabras. Cuando evité hablar de la situación financiera de los centros, que empezaba a evidenciar ya los primeros síntomas de la crisis, cuando evité hablar del deterioro de algunas instalaciones eléctricas que tenían órdenes firmes de cierre por parte de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, cuando evité hablar del estado de algunas infraestructuras que no hubieran soportado una auditoría, trataba de evitar que afectara a los contratos con turoperadores y agencias. Eso es lo que traté de evitar en el momento que no puse sobre la mesa, porque entendía que podía ser irresponsable todo este tipo de datos. Quizás debí informar puntualmente de lo que me encontré a mi llegada a los centros, de la deuda acumulada con carácter previo en los años anteriores con el Cabildo, con los ayuntamientos y con los proveedores, que, como les decía, incluyendo a la Seguridad Social, era de más de 6 millones de euros. Comportarme así me hubiera evitado críticas partidarias, acusaciones de enorme gravedad y un desgaste personal y político del que todos ustedes han sido testigos. He de reconocer que, a diferencia de mi comportamiento, que puede ser erróneo, la actual consejera lo ha tenido claro.
y ha protegido su gestión para los próximos meses bajo el paraguas de "ya yo me lo encontré hecho un desastre". Se ha puesto la venda antes de hacerse la herida, antes de tener que reconocer que la situación económica y de la organización laboral y de funcionamiento de los centros no permiten milagros. Confío en que, igual que se apresuró a dar cuenta de su versión de la situación económica de los centros, confirme ahora los datos que yo aporto y que pueden confirmar los técnicos financieros de la EPEL. Y se los recuerdo, la deuda real generada durante los pasados 2 años asciende a 7,5 millones de euros y no a 14 millones como aseguró. Quiero pensar que fueron las prisas y no motivaciones políticas las que la llevaron a ofrecer información incorrecta a los medios para su difusión pública. En este sentido, he solicitado esta mañana por escrito a Astrid Pérez que se me certifiquen toda una serie de datos, de cara a evitar una estéril guerra de cifras en la que no quiero entrar, sabiendo la confusión que puede crear a los ciudadanos. Tengo a su disposición, para distribuir al final, copia del escrito presentado esta mañana en que todos estos extremos que digo que ha obviado presentar o que ha dado erróneamente, le pido que lo certifique. Pero hablemos también de funcionamiento interno, porque igual que reconozco errores, me lo van a perdonar, me apunto algunos méritos. Y a pesar de no estar dando ruedas de prensa semanales o mandando comunicados diarios, debo recordar que durante estos 2 años en la EPEL se han acometido trabajos de enorme importancia. Culminar la certificación ISO 14001 de calidad ambiental. Me la encontré firmada con la consultora sin haber realizado ninguno de los trabajos que se tenían previstos y en un tiempo récord logramos obtenerla. Llevar a cabo la certificación ISO 18001 de riesgos laborales, algo extraordinariamente importante en unas instalaciones que, como